Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 7 del curso Elaboración y Presentación de Ejercicio Práctico Supervisado, EPS. Primero, quiero pedirles disculpas, sinceramente 1000 disculpas por el inconveniente de la semana pasada. Cometí un error de no habilitar el micrófono propiamente para dar la clase. Resultó que estuve hablando solo propiamente, pero ustedes me hubieran dicho ahí o me hubieran interrumpido de que no se escuchaba nada, pues en ese sentido. Pero ya pues ya sucedió, pues les presento mis más sinceras disculpas por el inconveniente de la semana pasada. De todos modos, tanto en Wedding como en Clapsum se encuentra subida la sesión de la semana pasada. Por favor, ahí les recuerdo o les indico que observen, ahí sí tiene audio, no se preocupen. Les pasé la sesión grabada de la sección B, la del día sábado. Entonces, como les vuelvo a decir, 1000 disculpas por el inconveniente de la semana pasada. Bueno, ya respecto a ese error por parte mía de la semana pasada, para poder culminar este curso. Hoy vamos a estar hablando propiamente de lo que es en sí, lo que es una temática o un apartado dentro del EPS que con todo respeto y con toda educación les va a corresponder a ustedes averiguar en el debido proceso y en el debido tiempo dentro de su unidad académica. Hoy vamos a hablar del voluntariado, pero no me puedo centrar al voluntariado de determinada facultad, porque aquí hay personas de distintas unidades académicas, de distintas facultades, de distintos centros regionales y de distintas universidades. Entonces, lo que ustedes deben de hacer es abocarse ahí a su unidad académica, a su facultad, para ver qué es lo que les van a colocar o qué es lo que les van a poner a hacer en el tema del voluntariado. La mayoría hay algunas unidades académicas que no lo hacen, insistir, otras sí, pero voy a separar por un momento, voy a alejar por un momento a humanidades de la San Carlos. En el caso de humanidades de la San Carlos, ellos ya tienen prefijados de hace años lo que es el tema del voluntariado, que es específicamente con lo de la reforestación. Sí, ya tienen definido el plan y ahí los estudiantes ya saben que van a trabajar. Pero en las otras unidades académicas, como lo vamos a estar viendo más adelante, no se sabe propiamente. Allá les corresponderá a cada uno de ustedes averiguar si va a haber o no va a haber propiamente ese tema o esa actividad del voluntariado. En años anteriores, la mayoría de facultades han pedido la colaboración de los profesionales, o en este caso de los que están a punto de graduarse, para participar, por ejemplo, en las famosas ferias estudiantiles. Esas ferias que, por ejemplo, hace la universidad en el campus central, allá en la Plaza de los Mártires, lo que se hace en algunos centros regionales, para dar a conocer lo que es la universidad propiamente, para que los estudiantes que vienen de básico o de diversificado conozcan la oferta, la demanda propiamente de las carreras que proporciona la San Carlos. Al igual lo hacen las privadas, porque también las privadas trabajan el tema del voluntariado, por eso nosotros aquí lo vamos a abordar en términos generales, en términos de universidades. Entonces, vamos a ver el tema del voluntariado a nivel universitario. Vuelvo a repetir, no me puedo centrar a una facultad en específico porque aquí hay personas de distintas unidades académicas. Ahí vamos a hacer un breve repaso de cómo se ha abordado también el tema del voluntariado en años anteriores. Por ejemplo, en el 2023, recuerdan cuando fue el proceso eleccionario, las elecciones aquí en Guatemala en el mes de julio y agosto del 2023, la mayoría de estudiantes, tanto universitarios, de universidades privadas y de la San Carlos, participaron como observadores electorales. Participaron en las juntas receptoras de votos o en los centros de votación para estar observando que el proceso eleccionario se fuera o se llevara en un completo orden. Estuvieron observando, eran observadores nacionales. Parece que hay observadores nacionales e internacionales en ese sentido. Y ahí vamos a explicar cómo fue el procedimiento y qué es lo que se debe de hacer. Luego, en otros años, donde se suspendió propiamente, pero fue por la situación del COVID, fue en el año 2020, 21 y 22. Ahí sí se suspendió el voluntariado.
pero se volvió a recapitular, como vuelvo a decir, en 23, algunas unidades académicas en las ferias estudiantiles, en algunas universidades, como lo vamos a ver, el tema del voluntariado lo ven más como relaciones públicas, en ese sentido. Ahí vamos a ir viendo propiamente cómo se presenta o cómo se desarrolla cada uno de este apartado en las distintas unidades académicas. Bueno, específicamente cuando hablamos de voluntariado, la gente solo al escuchar el tema o al escuchar la palabra voluntario cree que es que propiamente es en forma subgéneris, o sea, cada quien lo hará o no lo hará. Hay una, digamos, un inconveniente para los EPCistas. Para los EPCistas es obligatorio hacer es hacer obligatorio el voluntariado. En cambio, para los tesistas no, en ese sentido. Es que hay un inconveniente, como lo vamos a ver más adelante, pero también se vuelve una ventaja para el EPCista. El inconveniente es que supuestamente tienen más tiempo, entre comillas, tienen más experiencia, tienen más práctica, porque recuerden que ustedes están trabajando, porque el voluntariado se trabaja a la misma par que el EPS. El voluntariado eso es un día nada más, y ni siquiera podemos decir que es un día, podemos decir que son 2 a 3 horas, bueno, dependiendo del tipo de actividad que les toque que realizar, pero lo más son 3, 4 horas que ustedes van a dedicar parte de su tiempo en agradecimiento propiamente a su facultad y en agradecimiento a su universidad, porque si no fuera por ellos propiamente, ustedes no estarían a punto de alcanzar ese éxito que es en este caso la graduación. En cambio, en los tesistas, pues ellos al no estar muy bien preparados o al no conocer un entorno social, un entorno, pues, dependiendo qué tipo de test estén trabajando, pues es ahí donde no se les exige a ellos, pues, propiamente. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de ese principio, pues vamos a iniciar propiamente con lo que es en sí ya lo del voluntariado, que es lo que a ustedes les interesa. Bueno, la Constitución Política de la República de Guatemala, vigente desde el 14 de enero de 1986, establece que la educación superior estatal estará a cargo de la Universidad San Carlos de Guatemala y la educación superior privada estará a cargo de las universidades privadas del país. Eso nosotros lo conocemos, eso es parte de un entorno universitario, pues en este sentido. Estas universidades, tanto las San Carlos como las universidades privadas, según la Constitución Política, se concibe como instituciones independientes, con una personalidad jurídica y una libertad para poder crear facultades, institutos, desarrollar cualquier tipo de actividades académicas y docentes, y poder ejecutar alguna serie de planes o programas de estudio respecto a cada área. Bueno, ¿qué tiene que ver entonces aquí el voluntariado? Recuérdese que lo dijimos desde la clase número 1 o la clase número 2. Los EPS de las universidades tienen que ir o van mucho enfocado hacia la misión y visión propiamente de la universidad. Habíamos puesto el ejemplo de la San Carlos. Los EPS, no importa de qué carrera seamos de la San Carlos, van enfocados más al área humanística. Por una forma de agradecimiento a la sociedad guatemalteca, porque si no es por el pago de los impuestos que hacemos todos, pues no podríamos sacar nuestra carrera. Pues habíamos dicho que sale más caro, el pasaje sale más caro, las fotocopias, la alimentación, cualquier tipo de gasto que usted haga interno en la universidad, que la misma matrícula, pues en ese sentido. Esa matrícula que usted está pagando 91 quetzales cada año, pues en ese sentido. Entonces, es ahí donde se vuelve los EPS o se vuelve el tema del voluntariado más al área de humanística. Es para agradecer en ese sentido. En cambio, en las privadas, también se maneja eso en las universidades privadas, también tiene que ver también como una forma de agradecimiento, pero es más que todo para dar a conocer la universidad. Por eso decíamos el aspecto de relaciones públicas. Dentro del área de relaciones públicas hay 3 campos o 3 públicos. Está el público interno, o sea, los mismos colaboradores, están los proveedores y está el público externo. Entonces, con el tema del voluntariado, pues se quiere dar a conocer la universidad o la facultad para que otras personas lleguen a esta universidad y se inscriban, sean parte propiamente del grupo de estudiantes o de profesionales. Pues.
Recordemos, y aquí vamos a incluir tanto a las privadas como a las San Carlos, recordemos que somos un grupo privilegiado. Los que ingresamos a la universidad somos un grupo privilegiado en ese apartado. ¿Por qué? Cada año en Guatemala, según estadísticas, cada año en Guatemala se gradúan a nivel medio un promedio de 150,000 estudiantes. Ese es el promedio que el Ministerio de Educación indica que se gradúan cada año, de bachilleres, de peritos, de secretariado, pues en ese sentido. Entonces, cada año están graduándose 150,000 estudiantes jóvenes, pues en ese sentido. De esos 150,000 de cada año, pues no todos siguen en la universidad. Algunos porque no les gusta, no les llama la atención, se quieren dar 1 año o 2 años sabáticos, ya no quieren estudiar, no quieren hacer nada, se quieren dedicar a hacer otro tipo de actividades. Otros por el aspecto económico, no tienen el dinero para inscribirse en la universidad, aún a San Carlos, pues en ese sentido. Otros porque no ganan los exámenes de admisión, así de sencillo, pues no ganan el examen de admisión de la San Carlos o de las universidades privadas, pues en ese sentido. Y otros porque se ponen única y exclusivamente a trabajar o se van como mano de obra a los Estados Unidos, por mencionar una característica. Entonces, de esos 150,000, podríamos decir que más o menos unos 75,000, la mitad de esa población que se gradúa cada año, ingresan a las universidades, en este caso a las privadas y a las San Carlos. En el caso de las San Carlos, pues ingresan ya sea al campus central o ingresan a las sedes departamentales, los centros regionales, y otros pues que se van a las universidades privadas. Bueno, por eso le decíamos que somos un grupo reducido, somos un grupo particular. Bueno, ¿se recuerdan ustedes el primer año que ingresaron a la universidad? El primer año. Esto que voy a mencionar es más aquí en el campus central, aquí en la zona 12 de la capital, pero también se da en algunos centros regionales, pero es más, donde se da el fenómeno se da más aquí en el campus central. Hay carreras, por ejemplo, derecho, ingeniería, medicina, económicas, por mencionar unas carreras que la población estudiantil es bastante. Ingresan miles de estudiantes. Y usted en el primer semestre, pues a veces sucede lo siguiente. Esto se da más en el campus central. Hay salones para 200 o 300 personas y a veces tiene que usted llegar temprano para poder agarrar un escritorio. Si no, le toca que recibir la clase parada entre los escritorios o a veces casi donde está el catedrático dando la clase, y si tiene suerte de poder ingresar, pues bienvenido. Y si no, le toca que recibir clases en los corredores de los edificios, pues, en ese sentido. Entonces, estamos hablando de una población más o menos de 200 a 300 en carreras grandes, como mencionaba, ingeniería, medicina, derecho, por mencionar esas carreras. En las privadas también hay población bastante, pero no en comparación a las San Carlos, pues en ese sentido. Pero aquí es lo que vamos. ¿Se recuerdan ustedes el primer día que fueron a la universidad? El primer día que llegaron ustedes ahí a la ¿recuerdan ustedes cuántos compañeros o cuántas personas estuvieron ese primer día? Y de esas personas que llegaron ese primer día, pudo haber sido hace 6, 7, 8, 9, 10 años. No estamos juzgando cuánto tiempo usted lleva en la universidad. Eso no nos interesa. Pero ¿se recuerda usted ese primer día que llegaron a la universidad? ¿Cuántos de esos compañeros están todavía? Están estudiando en la universidad. Pongamos una cantidad. Eran 200 en esa carrera, por poner una cantidad. A lo largo de estos años de estudio, de esos años que lleva la carrera, muchos abandonaron la universidad, o se cambiaron de carrera, o se fueron a otra universidad, o se fueron a otra facultad, X o Y razón, o ya no pudieron continuar sus estudios por X o Y razón. Entonces, de esos 300 estudiantes propiamente, pues cuando llegamos a los últimos semestres, cuando llegamos al noveno, 10º semestre, pues ya es una población más o menos de 300 que eran, casi es una población de 25 a 50, pues 50 personas, pues en ese sentido. Dependiendo la carrera, pues dependiendo la carrera que acabamos de decir. Entonces, de esos 50, muy pocos son los que cierran pensum, en ese sentido. Y de los que cierran pensum,
muy pocos logran realizar sus exámenes generales de conocimientos y muy pocos empiezan la fase de lo que es hacer tesis o EPS y muy pocos son los que nos logramos graduar. Se estima más o menos que el 0.1%, dicen 0.1% de esos estudiantes, de esos 150,000 que nos graduamos en determinado año, el 0.01% son los que nos logramos graduar en la universidad, en ese sentido. A eso me refería con ser propiamente ese grupo exclusivo, ese grupo particular. No cualquiera, primero, no cualquiera ingresa a la universidad, tanto a las privadas como a la San Carlos. Segundo, no cualquiera logra cerrar pensum. Tercero, no cualquiera logra ganar sus privados e inicia el proceso de tesis o EPS. Y lo más específico, no cualquiera se gradúa en la universidad. Me refiero a las privadas y a las San Carlos. Entonces, eso es lo que se refiere con el tema del voluntariado. Ser ese pequeño grupo selectivo, ese pequeño grupo de personas que logramos alcanzar esa meta. Nos ha costado esfuerzo, sacrificio, tiempo, dedicación, aspectos económicos, familiares, sociales, diferentes índoles, pues, como decíamos a los de tesis, hasta perdemos nuestra vida social, pues, señor tío. Entonces, esa es una característica de todo universitario. A todos nos ha pasado en esa situación. Entonces, una forma de agradecer es precisamente dar un poco de tiempo, como lo vamos a ver más adelante, un poco de tiempo a nuestra facultad o un poco de tiempo a nuestra universidad para agradecerle esos conocimientos, buenos o malos, esa es otra historia. Esos conocimientos buenos o malos que nos ha transmitido a lo largo de esos 5, 6, 7, 8 años que nos ha tocado estar en la universidad para cerrar pensum o para ser privados o para iniciar el proceso de la tesis. Entonces, partiendo de esa base, pues vamos a ver lo que sería el voluntariado. Vamos a definir propiamente el voluntariado como toda aquella persona que por elección propia va a dedicar una parte de su tiempo a hacer un proceso de una acción solidaria, un proceso de una acción altruista, sin recibir ningún tipo de remuneración o ningún tipo de pago por dicha actividad. O sea, sencillamente, le van a pedir a usted participación, mas no le van a pagar. Pueden decir que el pago es los conocimientos que le dio la universidad, en ese sentido, pero no les van a dar. Sí les van a dar insumos, porque como lo vamos a ver más adelante, las facultades o las universidades le van a proporcionar tipo de material para que usted pueda hacer su proceso de voluntariado sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Pero ese tipo de actividad usted lo va a hacer propiamente dentro de su trabajo de EPS. Por eso yo les decía al inicio de la clase, tienen que buscar propiamente en su facultad qué actividades les van a poner a hacer y cuándo se las van a poner a hacer. Claro, cuando usted ya está haciendo el EPS, la facultad se va a comunicar con usted y le va a indicar con tiempo de anticipación, porque eso sí es con tiempo de anticipación, qué actividad y qué día usted podría trabajar. Entonces, digamos que usted empezó a hacer su EPS en febrero, por poner una fecha, en febrero de este año. Entonces, usted lleva 1 o 2 meses ya trabajando su EPS. Entonces, al segundo mes, le avisarán que dentro de 2 meses, por menos de una manera, dentro de 2 meses va a haber una actividad de voluntariado en la facultad. Entonces, estamos en el mes de marzo, le van a decir que es en el mes de mayo. Entonces, usted está enterado y usted organiza. Solo va a ser un día propiamente. Entonces, le van a indicar que van a participar, por ejemplo, en ferias estudiantiles, ahí en el campus central o en el centro regional, y que quieren la participación de usted para atender a las personas que van a llegar, ya sea de básico o de diversificado, o cualquier otra persona que quiera enterarse de cuál es el mercado de las carreras en las universidades. Entonces ahí usted va a estar durante 2, 3 horas. Si usted quiere estar más tiempo, esa ya es decisión suya, pero lo mínimo que le piden son 2 horas para poder participar. Al igual que si usted quiere estar 2, 3 días más, no hay ningún problema, pero lo mínimo es un día y lo mínimo son 2 horas, dependiendo la unidad académica y dependiendo el tipo de actividades que les van a poner a hacer. Hay algunas actividades que sí son más largas. Ahí vamos adelante vamos a ver algunas ejemplificaciones de cómo algunos voluntariados sí fueron más largos, pues, en ese sentido.
Entonces usted, en forma de agradecimiento, repito, pues va a hacer ese tipo de actividad en forma altruista. Y a través de eso, pues usted se va a convertir en un actor social y un actor o en un agente de transformación que va a prestar un tipo de servicio no remunerado para agradecerle a su facultad o agradecerle a su universidad propiamente todo ese tiempo y todos esos conocimientos que han invertido en usted. Repito, si los prepararon bien, excelente. Si no los prepararon bien, pues esa es otra historia. Pero se trata de que agradezcamos. Si nos prepararon bien, pues agradezcamos a la universidad. Y si no nos prepararon bien, pues hay que ver cómo uno soluciona ese problema, pues, cómo uno enfrenta esa situación. Pero si no es por la misma universidad, no nos vamos a poder graduar, pues en ese sentido. Entonces, a través de ese tiempo y esos conocimientos que la universidad o la facultad invierte en usted, pues es donde usted va a tener ese impulso solidario, ese impulso que lo va a motivar para hacer algún tipo de actividad cívica, algún tipo de actividad académica, algún tipo de actividad propiamente profesional, en ese sentido, dependiendo la actividad que le pongan a realizar. Dice bien, voy a poner una ejemplificación de cómo podría ser el voluntariado. La mayoría de personas creen que los que damos los cursos libres, los catedráticos que damos los cursos libres cada semestre, la universidad nos paga. No, lo hacemos en forma ad honorem. Invertimos tiempo, tanto para planificar la clase, para organizar la clase, para dar la clase y para ver el proceso de evaluaciones y el proceso de que usted reciba los conocimientos. Buenos o malos, esa es otra historia, pues. Pero los catedráticos nos preparamos. Eso sí, tenemos que estar ya graduados en la universidad, pues en ese sentido. Entonces, todos los catedráticos que estamos en el área de cursos libres es una forma de agradecimiento. Si no es por la universidad, no estaríamos ejerciendo nuestra profesión, no seríamos esos buenos abogados, ingenieros, psicólogos, pedagogos, médicos, cualquier carrera que hayamos sacado en la universidad. Es una forma de agradecimiento. Y muchos llevamos años en estar trabajando o en estar colaborando pues en ese sentido. Porque aquí tiene que ver algo muy importante. El voluntariado no es tanto para prepararlo a usted en el punto de vista profesional. No, no va enfocado a eso el voluntariado. ¿Sabe para qué les va a servir mucho el voluntariado? Primero, para conocer un entorno social. Ahí lo vamos a hablar más adelante. Y el más importante de todos, lo va a formar como persona. Como una persona que va a tener esa empatía, esa caracterización propiamente hacia un grupo. Sabemos que en Guatemala hay personas que están, nosotros, todos los que estamos aquí, pues somos de clase media alta o clase media baja, por decirlo de una manera, pero hay personas que están en pobreza, en ese sentido, y hay otros que están en suma pobreza, pues en ese sentido, y otros que están sumamente pobres, por decirlo de esa manera. Entonces nosotros, como ese grupo privilegiado que hablábamos hace un momento, pues tenemos que agradecer, tenemos que demostrar un tipo de solidaridad, un tipo de solidaridad humana. Y eso es algo que caracteriza al guatemalteco. El guatemalteco se caracteriza a nivel mundial cada vez que hay un fenómeno o hay un acontecimiento natural, un terremoto, una inundación, un huracán propiamente, el guatemalteco sale a relucir. Salimos a reducir, damos ese aporte, ese granito de arena. Un claro ejemplo lo podemos ver propiamente en, por ejemplo, tal vez algunos no habían nacido, pero eso se lo pueden preguntar a sus papás, o lo puede ver usted en las noticias, por ejemplo, con el terremoto del 1976, en ese sentido, el guatemalteco salió a ayudar al guatemalteco. Otro fenómeno donde también hubo mucha participación de guatemaltecos fue en la tormenta Stam o en el Mish, propiamente en los años 90. Y el último acontecimiento, el último situación que se dio, que fue un fenómeno natural, obviamente que también tuvo mucha participación en el guatemalteco, fue con la erupción del volcán de Fuego, obviamente allá en el área de Zacatepeque y Escuintla, propiamente. Y de eso ahí hubo mucho voluntariado por parte de las universidades en ese tiempo. Entonces, eso es la que caracteriza propiamente al guatemalteco, es beneficiar a aquellas personas que, como decimos así, están peor que uno. Es cierto, uno tal vez estará mal, económicamente no estará bien pues en ese apartado, pero lo que se trata propiamente en sí es de hacer ese tipo de trabajo. Es por elección propia. El término voluntariado, como dijimos al inicio, es que
yo puedo decidir si lo hago o no, pero en el PS sí es obligatorio. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Vamos a hablar un poco de cómo ha sido el proceso o la historia del voluntariado a nivel universitario. El voluntariado comenzó en los años 60 en las universidades, tanto en las San Carlos como en las privadas, probablemente. Comenzó más que todo en la Francisco Marroquín. Dice bien, ¿de qué universidad estamos hablando? La Francisco Marroquín, que es una de las universidades más elitistas y una de las universidades que pertenece a un grupo privilegiado, para decirlo. La Marroquín inició sus actividades a principios de los 60 del siglo pasado. Entonces la San Carlos también tomó en perspectiva ese tema del voluntariado y empezó a trabajar. Pero en ese tiempo, a mediados de los 60, principios de los 70, surgió un problema. Surgió el conflicto armado en Guatemala. Ese conflicto entre la guerrilla y el Estado, la guerrilla y el ejército, pues propiamente. En muchos lugares, el voluntariado se miraba mal por parte tanto de la guerrilla como parte del ejército, porque se decía que íbamos a cambiar un status quo en ese sentido. Y no importara de qué universidad fuera usted, ojo a eso. Cualquiera cree que los voluntarios de los años 60, 70 y en más problemas. Y hubo muchos estudiantes de la San Carlos en los años 70 y 80 que hasta dio su vida haciendo el tema del voluntariado, pues en el sentido. Porque en muchos lugares se miraba eso como una actividad de guerrilleros, como una actividad de comunistas, como una actividad propiamente de un grupo que iba en contra de un sistema establecido. Entonces, ¿qué pasó en ese sentido? Que también los estudiantes de las universidades privadas se vieron con ese problema. Hubieron personas de la Francisco Marroquín, de la del Valle, que también ya lo empezaba a trabajar, que también tuvieron problemas y fueron acusados de guerrilleros, siendo de la del Valle y siendo de la Marroquín, las dos universidades más caras y las dos universidades más elitistas de Guatemala. Hay un caso en la Universidad del Valle que también estudiantes fallecieron, fueron asesinados por hacer el tema del voluntariado, en ese sentido. Eso fue en el área de Livingston, a finales de los 80 propiamente. En el área de Livingston, estas personas, este grupo de estudiantes, estaban haciendo un proceso de voluntariado en la área propiamente de la punta de Manabique, en ese sentido. Ahí había un problema, que había una empresa, o todavía existe una empresa de extracción de níquel, en ese sentido. Entonces estas personas empezaron a hacer un proceso de investigación y un proceso de apoyar a las comunidades, pero algunas de esas personas que se vieron, entre comillas, perjudicadas por ese tipo de actividades, pues mandaron a matar a estos estudiantes de la del Valle y los acusaron de guerrilleros, así, válidamente así. Y entonces la gente decía, ¿cómo van a ser guerrilleros si son de la del Valle? Pues en el sentido. Pero ellos les decían, son guerrilleros, porque cualquier persona que venga a ayudar aquí a esta comunidad es guerrillero. Son las ideas que se tienen, pues, y que actualmente todavía se manejan en ese sentido. Hay muchas personas que todavía, cuando alguien quiere ayudar a otro, lo acusan de guerrilleros. Ahora el término ya no es tanto guerrillero, ahora ya le usan la palabra charro en ese sentido, para decir que es una persona que está en contra de un sistema, pues en ese sentido. Entonces, en los años 70 y 80, la Universidad San Carlos y las universidades privadas suspendieron el voluntariado para evitar problemas con los estudiantes, pues, para que no hubiera ningún tipo de problema en su seguridad con los estudiantes. Entonces se dejó olvidado el tema del voluntariado. A raíz de la firma de los acuerdos de paz en 1996, uno de los acuerdos establece la participación de las universidades, tanto privadas como la pública. Por eso les leí el artículo de la Constitución Política. Entonces ahí las universidades volvieron a recapitular la situación del voluntariado y empezaban propiamente a sugerirle. Ahí le decían propiamente a los estudiantes si querían trabajar el voluntariado o no. Ahí sí se manejaba el término voluntariado. Entonces muchos dijeron que no, porque todavía tenían miedo, tenían aquí el problema del resabio que habíamos tenido por la represión que habíamos sufrido durante el conflicto armado. Pero a partir del año 2005 ya se empezó a implementar ya un voluntariado obligatorio, ya un tipo de política dependiendo de las universidades. Y ahí empezó mucho a trabajar la Facultad de Humanidades en ese sentido, con el tema de la reforestación. Y otras facultades y otras universidades tomaron como punto de partida
lo que Humanidades estaba haciendo en ese sentido. Entonces, el tema del voluntariado, como vuelvo a repetir, es una caracterización propia, es una elección propia, donde yo voy a agradecer, donde yo voy a hacer esa acción altruista sin recibir ningún tipo de pago, pero voy a tener esa participación. Sí voy a tener una situación, compromiso. Si me voy a comprometer a hacer el voluntariado, lo tengo que cumplir. Eso sí, por eso ahí se vuelve obligatorio, pues en ese sentido. Y como vuelvo a repetir, no es tanto por del punto de vista académico. Usted no va a aprender nada haciendo el voluntariado. Eso sí, tengámoslo claro. No va a aprender nada haciendo el voluntariado. Es más que todo para formarlo como persona. Esa persona que va a formar un papel más adelante. Ya si usted es buen o mal profesional, esa es otra historia. Pues. Pero se trata de que usted conozca ese entorno. Lo hemos dicho en este curso. ¿Se recuerdan que yo les decía en una de las clases? En los años 80 había una caracterización que el de la San Carlos y el de la Escuela Politécnica conocían a profundidad la realidad nacional, conocían a profundidad los problemas nacionales, tanto el de la Politécnica como el de la San Carlos. Lamentablemente, lo digo con todo respeto, actualmente hay mucho estudiante de la San Carlos que no conoce la realidad, no conoce los problemas de su misma comunidad. Ya se lo habíamos hablado una vez, pues en ese sentido. No conoce esa situación de esos problemas sociales en ese sentido. Ni sabe, poniéndonos como un gran ejemplo, pues ni saben cuántos departamentos tiene Guatemala, mucho menos cuántos municipios, ni qué problemas hay de pobreza o de salubridad, de educación, X o Y problema que existe a nivel nacional o a nivel regional o a nivel municipal, pues en ese sentido. Pero ahora el que conoce a mayor profundidad los problemas nacionales, es el de la Marroquín. Y la razón es siguiente, tiene una razón válida. ¿Por qué el de la Marroquín conoce a mayor profundidad los problemas nacionales? Porque recuerde que el estudiante de la Marroquín sale para prepararse en punto de vista administrativo, en punto de vista gerencial, para mantener un status quo, para mantener un orden. Entonces, a ellos les conviene que el estudiante sepa la pobreza, sepa los problemas económicos, políticos, culturales, esos diferentes problemas que existen a nivel nacional, porque se trata que en algunos casos se sigan reproduciendo, para mantener ese status quo. Si lo vemos desde el punto de vista estructural funcionalista, pues seguir manteniendo un nivel, pues en sentido. Porque a muchos grupos oligárquicos les interesa que, por ejemplo, la gente en Guatemala pues esté más preocupado por ver un partido de fútbol, como dice el dicho, pan y circo, pues en ese sentido. Entonces ahí donde eso le va a formar a usted como esa persona, le va a formar propiamente esa caracterización. Y es donde ustedes propiamente, dependiendo de la actividad que les vayan a poner a hacer, es donde usted va a asistir a esos lugares. Algunos asisten a los hospicios, algunos asisten a los asilos, algunos asisten, ahí vamos a hablar un poquito más adelante de ellos, asisten a los centros de detención, asisten a las prisiones, pero ahí vamos a ver cómo se trabaja eso. Pues. Pero se trata de que usted no va a ir a enseñar nada. Sencillamente es ir a hacer un servicio social, ir de alguna forma a alegrar. Por ejemplo, ustedes lo ven ahí en este video, propiamente lo ven en ese sentido de poder prestar o poder propiamente ayudar, en este caso, a las personas. Solo permítame un momentito, vi que alguien escribió algo ahí. Poder ayudar a las personas. No hay. Entonces, poder ayudar a las personas para poder hacer un tipo de actividades. Es cierto, si lo vamos desde el punto de vista psicológico, habrán algunos que están en contra de esto, porque algunos dirán, es que con 2, 3 horas el niño no va a olvidar sus situaciones de pobreza, sus problemas que tiene. Eso es cierto, pues con 2, 3 horas no lo van a olvidar, porque ellos después van a regresar a una realidad en ese sentido. Pero el niño, aunque sea esas 2, 3 horas, va a poner atención, va a poner propiamente esa gratitud en ese sentido. Tal vez usted ya no va a volver a ver a ese niño, pero ese niño se le va a quedar grabado en la mente propiamente ese tipo de actividad que usted fue a hacer. Y tal vez lo va a volver a ver dentro de unos 2, 3, 4, 5, 10 años y ese niño se va a recordar de usted. Aunque no lo crean, esos niños son muy agradecidos porque es alguien que me fue a ayudar, fue alguien que me dio algo
para salir de ese tipo de problemas. Entonces mucha gente dice, no, es que a las 2, 3 horas que se hace esa actividad, el niño vuelve a una realidad que siempre ha estado acostumbrada. Es cierto, pues eso sucede, pero se trata de que por un tiempo olviden sus problemas, olviden sus situaciones. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, ahí ustedes ven que son estudiantes del área de odontología, probablemente pues les llevan algún tipo de campaña, ahí tienen algún tipo de alianza propiamente, por ejemplo, con la Colgate, en ese sentido, como lo vamos a ver más adelante, para propiamente enseñarle a los niños o llevarles algún tipo de educación bucal. Ahí vamos a ver los diferentes ejemplos que las universidades utilizan. Pues, entonces, eso es lo que usted va a estar, digamos, por decir de alguna forma, su pago. Ver esa sonrisa, ver ese tipo de actividades que usted realiza y que ellos, en este caso los niños o las personas de la tercera edad, que eso también se da en muchos casos, se lo agradecen. Por ejemplo, cuando hay muchos estudiantes del área de psicología o de otras carreras que van, por ejemplo, a los asilos, van con personas ya grandes, pues, los abuelitos, como decimos en ese sentido, y en algunos casos llevan, por ejemplo, mascotas, en ese sentido. Y la persona grande, la persona ya de la tercera edad, en ese sentido, pues se le lleva algún gato, se le lleva algún perro, alguna gallina, por decirlo, se le lleva hasta un caballo, por sentido, hace que se olviden de esa situación, porque en algunos casos son abandonados por su misma familia, son abandonados. Y es una forma de agradecerle a estas personas, porque ellos ya están, suena feo lo que voy a decir, pero es la verdad, ellos están a punto ya de irse y hay que ser agradecidos con ellos. Esas personas ya prestaron un tiempo de 20, 25, 30, 40 años probablemente trabajando, formando parte de una sociedad en ese sentido, y pues hay que agradecerles, porque todos vamos para ese camino, todos vamos para esa misma situación en ese apartado. Y en muchos casos, pues estos personas grandes pues son abandonadas, al igual que los niños, pues en ese sentido. Entonces, ese es un tipo de actividad que podrían usted realizar, como lo vamos a ver más adelante, cómo lo hacen en algunas unidades académicas. Entonces, la importancia del voluntariado lo tenemos que definir de la siguiente forma. El voluntariado universitario es una forma en la cual los estudiantes o los futuros profesionales vamos a favorecer a cierta parte de la población. Es un pequeño granito de arena, es un pequeño granito de arena que hacemos en ese sentido. Pero con ese pequeño granito de arena vamos a hacer felices a muchas personas en ese sentido. De alguna forma estamos contrarrestando esa empatía, ese egoísmo que caracteriza a algunas personas. Recuérdese, si usted quiere lo hace, pues, pero es obligatorio hacerlo porque si no, no se gradúa, pues, en el tío. Pero vea por ese partido, desde ese punto de vista, le va a cambiar una mentalidad, le va a ver otro enfoque, le va a ver otro mundo, no esa caracterización de ese mundo egoísta que a veces muchas personas tenemos. Por ejemplo, ustedes ven ahí en este video, ven a esta persona que, como decimos así en términos chapines, pues le vale los problemas de los demás. Hasta que llegó alguien, en este caso una persona ya grande, que le pide un apoyo para poder cruzar la calle. Y él, de alguna forma, pues se le conmueve el corazón, se le conmueve la realidad y él propiamente pues cambia de mentalidad, cambia de esa forma de actuar que era antes y cuando logra ya cruzar esa calle, pues ya es otra persona, es una persona completamente distinta y como lo van a ver más adelante, cambia su forma de pensar, cambia su forma de actuar en ese sentido. Y él, con ese mismo tipo de voluntariado que hizo en ese sentido, lo va a reproducir. Es que eso se trata de poder ayudar a otros. Vuelvo a decir, tal vez nosotros estamos mal económicamente, socialmente, culturalmente, académicamente estamos mal, pero hay otros que están peor que uno, pues en ese sentido. En algunos, como ustedes lo ven ahí, más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, hay las famosas campañas de donaciones de sangre, pues en el sentido. O hay otro tipo de actividades que permiten poder ayudar a esas personas que están en esa situación. Entonces, la situación del subdesarrollo en que nos encontramos en Guatemala, pues ha permitido o ha surgido ese proceso que se conoce como inequidad o ese proceso de marginación. Y eso ha ocasionado altos conflictos. Y lo que da propiamente esos grandes problemas a nivel social. Mencionábamos hace un momento propiamente la situación de las personas de universidades privadas y de San Carlos que van, por ejemplo, a los centros de detención van a Pavón, al Centro de Detención Preventivo de la Zona 18, van a a Santa Teresa, en la Zona 18, y eso es un caso muy especial, Santa Teresa.
Ahí en Santa Teresa se da la siguiente situación. Usted sabe que en Santa Teresa es la prisión para mujeres, es decir, aquí en la capital. La mujer o la persona privada de la libertad, la dama, por decirlo en ese sentido, tal vez cometió un error. Eso no vamos a juzgar si lo hizo por el lado bien o lo hizo por el lado mal. No somos nadie para juzgar a otro. Entonces pudo haber cometido algún error. O el sistema jurídico, el sistema judicial, pues encontró un chivo expiatorio y pues acusó a esta persona y tal vez es una persona inocente, pero está presa. Pues, la situación es que está ella presa. Pero en algunos casos están acompañados y están acompañados por niños. En ese sentido, el niño no tiene la culpa. Tal vez la madre cometió un error. Está bien, pues eso ya, ella está pagando ese error. Pero el niño, en algunos casos, son menores de 5 años, porque eso sí es así establecido, que la madre está acompañada de sus hijos de menos de 5 años. Ya de 5 años en adelante ya no, pues en ese sentido. Entonces es un gran problema, porque eso le va a causar mentalmente al niño, en ese sentido, ¿por qué yo estoy encerrado? ¿Por qué yo estoy pagando esto? Pues en ese sentido. Ellos no van a analizar, ellos no van a entender que es la madre la que está pagando propiamente un error que cometió. Pero el problema viene después. Cuando estos niños ya cumplen 5 o 6 años y tienen que dejar a la madre, porque hay casos en que la madre tiene una sentencia larga, en ese sentido, entonces ese es el gran problema del niño, que ha estado acostumbrado a estar con la mamá y ahora se le separa, pues en ese sentido. Como también hay que ayudar, en este caso, a los otros niños, porque puede ser que esta dama o esta señora o esta mujer tenga más hijos en ese sentido, como también ayudar a la familia. Entonces, eso es parte del voluntariado, pues, otra situación donde se da el voluntariado y se maneja mucho, aunque a algunos no les va a parecer, pero es parte de todo esto, y eso lo maneja mucho las privadas, es en aquellas zonas rojas. En algunas zonas rojas, propiamente, hay participación de algunas universidades privadas en ayudar a los grupos, en este caso, a las maras. Miren, les voy a decir algo. Yo puedo ser marero, puedo ser hombre marero o mujer marero en ese sentido, pero ningún padre de familia quiere que su hijo sea marero. Ojo en ese sentido. Puedo ser marero, puedo tener hijos, pero yo no le voy a estar diciendo a mi hijo que se vuelva marero, pues en ese sentido. Yo estoy cometiendo errores, estoy pagando una situación de un entorno social, pues, un entorno emocional por el cual pertenezco a estos grupos delictivos, pero mi hijo no. Yo quiero que mi hijo se supere, pues eso cualquier padre lo hace, pues en ese sentido. Entonces, en algunas facultades, en algunas universidades, propiamente, buscan algún tipo de apoyo a estos grupos, se les habla propiamente, y estos grupos son solidarios también. Estos grupos no van a dar problemas. Tampoco se trata de ir a meterlos a lugares conflictivos, porque o sea, también hay que saber a dónde se va a ir. Pues, no nos vamos a ir a meter a la parte inferior de la limonada, pues, o a la parte inferior de la colonia Limón, pues en el sentido, o al Mezquital, pues en el sentido, o sea, hay ciertos lugares en los cuales no, pues en este sentido. Pero donde hay algún tipo de apoyo de estos mismos grupos, ellos mismos están agradecidos, en el sentido, porque es un apoyo de ayudar a otro propiamente. Entonces, ahí es donde se va a volver propiamente ese proceso de formación personal. Vuelvo a repetir, no es profesional, es personal. Claro, usted va a aplicar algunas cosas que también le enseñó la universidad, eso también es cierto, pues, pero no es en sí el verdadero propósito de toda esa acción. Entonces, vamos a definir propiamente qué vamos a entender por voluntariado o trabajo voluntario. Primero tenemos que definir la palabra trabajo. La palabra trabajo se refiere a un esfuerzo humano, tanto físico como intelectual, en el cual vamos a aplicar un proceso de producción y una obtención de riqueza para realizar una actividad en el cual la persona va a tratar de ayudar a otras en un medio urbano y poder de alguna forma dejar alguna circunstancia dentro de la vida de estas personas. Ese es el aspecto del trabajo voluntariado. Vuelvo a decir, ustedes se van a dar cuenta cuando estén trabajando que necesitan planificar, necesitan ejecutar ciertas actividades, pero ahí van a ver ustedes ese agradecimiento. O tal vez ustedes, cuando están, por ejemplo, en una feria estudiantil, explican de qué se trata la carrera, ustedes ya conocen la carrera, ustedes van a hablar bien de su carrera, no van a decir cosas malas, pues en ese sentido. Entonces, tiene que haber un proceso de capacitación, en ese sentido.
las personas o las instituciones con las cuales se hace el voluntariado los capacitan. Hablábamos, por ejemplo, del año 2023, con la situación de las elecciones, en un sentido. El ente encargado de ver el proceso eleccionario es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces las universidades hicieron ese proceso, esa alianza con el Tribunal Supremo Electoral para ser observadores nacionales. Pero el Tribunal Supremo Electoral los capacitaba, les indicaba cuáles eran sus derechos y obligaciones ustedes como observadores. La misma palabra lo indica, observar. No tenían que tener parte o no eran parte interesada en algún tipo de discusión que se podía dar en una junta receptora de votos o en un centro de votación. Ustedes solo observaban, presentaban un informe propiamente y eso daba la validez al proceso eleccionario, pues en este caso en Guatemala. Eso se ha venido trabajando desde el año 1986, que fueron las primeras elecciones en 85, perdón, que fueron las primeras elecciones en Guatemala y que cada 4 años han habido ese proceso. Todos los procesos eleccionarios han tenido voluntarios o han tenido observadores nacionales como internacionales. Pues, entonces, se trata de que usted, a través de ese proceso, pues conozca ese entorno, conozca ese proceso de esa actividad humana que por diferentes razones o por diferentes circunstancias, usted le va a causar ese apartado o esa situación de conocer ese entorno. Entonces vamos a ver propiamente cómo se trabaja el voluntariado en las universidades. Y van a dar cuenta que algunas son parecidas, algunas tienen los mismos enfoques que dan al tema del voluntariado y otras pues se enfocan al área humanística y otros lo ven más como el punto de vista de relaciones públicas en ese apartado. Vamos a empezar con una Francisco Marroquín. La Francisco Marroquín es la segunda universidad más cara de Guatemala. En la Francisco Marroquín hasta se pagan en quetzales, en dólares, en euros, pues en ese tiempo. Pero vamos a ver cuál es el apartado. Dice bien, pues. En la Francisco Marroquín, que inició sus actividades en el año 1960 propiamente, el proceso educativo o el proceso de formación de los profesionales va hacia un tipo de apoyo de conocimiento de la universidad. En la misma universidad hay una institución que se llama el Museo Popol Vuh, en ese sentido, ¿no? El Museo Popol Vuh, como ustedes lo ven ahí propiamente, se encarga de la protección del traje indígena guatemalteco, con cualquiera de sus 22 ramificaciones o 22 pueblos mayas, más el garífuna y más el chinca, en ese sentido. Entonces, en algunos casos, propiamente, los voluntarios, se les hace esa convocatoria en la universidad, propiamente ya personas que están a punto de graduarse, porque cada día o cada cierto tiempo llegan visitantes, ya sea del extranjero o llegan estudiantes propiamente de colegios, y que van a visitar el Museo Uchen. Entonces, lo que se trata es de que los estudiantes, a través de un proceso de capacitación, instruyan, capaciten propiamente a estas personas visitantes para conocer el entorno de la situación del vestuario, en este caso del traje típico guatemalteco. Pues, entonces, hay un proceso en el cual los estudiantes de la Francisco Marroquín participan dentro de dar a conocer o otro tipo de actividades, porque hay otro tipo de actividades que realiza el museo, hay conferencias, hay charlas, hay algún tipo de actividades propiamente para dar a conocer lo que es el museo. Pero hay otro tipo de actividad que lo maneja la Marroquín. Es en el caso de la biblioteca. Ahí ustedes ven la biblioteca Ponbix, que se llama así, la biblioteca de la Marroquín. La biblioteca de la Marroquín tiene una caracterización de un punto de vista social, a pesar de que es una universidad privada. ¿Cómo lo hacen ellos? Hay un programa, y yo los invito, pueden ustedes participar, eso no tiene ningún problema, en el cual hace lo siguiente. Dentro de la misma biblioteca, la caracterización es que se entiende que cualquier biblioteca de cualquier universidad es para los estudiantes. Eso se recuerda que lo vimos allá con el tema del marco teórico. Pero también cualquier persona puede llegar. Las bibliotecas son dominio público, pues cualquier persona puede llegar en ese sentido. Cualquier persona puede consultar cualquier tipo de material en la biblioteca, no importa qué universidad sea, pues en ese sentido. Pero aquí hay una caracterización, hay un programa, se llama Amigos de la Biblioteca. ¿Qué hace el programa de Amigos de la Biblioteca? Con una cuota anual que usted paga más o menos como 500 quetzales anual, usted tiene los mismos derechos
que el estudiante de la Marroquín en el aspecto de la biblioteca. Por ejemplo, usted puede sacar libros, usted puede sacar algún tipo de material. Claro, hay alguna diferencia con los estudiantes, pues, señor tío. Tiene prioridad el estudiante de la Marroquín, eso es lógico, pues. Llega un estudiante de la Marroquín, llego yo, queremos sacar el mismo libro, el que va a tener prioridad es el estudiante de la Marroquín, porque ellos están pagando una cuota, pues, en ese sentido, y son estudiantes de ahí, pues, eso se sobreentiende, pues, señor tío. Entonces, usted va a adquirir algunos compromisos, paga esa cuota y usted puede sacar, por ejemplo, los 2, 3, 4 libros que usted necesita y se los prestan una semana o se los prestan 15 días, como en cualquier biblioteca, pues, señor tío. Pero usted tiene que devolverlo en óptimas condiciones, así como se lo dieron, también a usted lo tienen que devolver. Hay otra ventaja, tal vez a algunos les va a dar risa, pero es parte dentro de la misma política que maneja la Marroquín. Por ejemplo, los que somos de la San Carlos, cuando vamos a una biblioteca o cuando estamos en el campus de la universidad y sacamos fotocopias, en algunos lugares pues la fotocopia vale 15 o 25 centavos. Pues, en ese sentido. En algunas universidades privadas también. Pero aquí no. Aquí en la Marroquín, una fotocopia, hablamos de 5 quetzales. Una fotocopia. Pues, te parece que es un negocio. Así de sencillo, pues. Entonces, con el uso del carnet de amigos de la biblioteca, usted ya no paga 5 quetzales. Usted ya paga un quetzal, como paga el estudiante normal, pues en ese sentido, el estudiante de la Marroquín. Si usted no lleva ese carnet, tiene que pagar 5 quetzales por cada fotocopia. Es un negocio, pues realmente así lo trabajan ellos. Ese es un beneficio. Como también usted puede sacar DVDs, CDs, cualquier tipo de material, propiamente puede participar en conferencias, puede participar en cursos libres. Si usted es parte del programa de cursos libres, perdón, del programa de Amigos de la Biblioteca, los cursos libres que da la Marroquín son gratis, en ese sentido, porque se le cataloga como estudiante de la Marroquín. Pues claro, no es estudiante de la Marroquín, pero tiene esa caracterización. En cambio, para una persona que no está dentro de ese reglón, esos cursos libres, pues sí tienen que pagar una cuota. Hablamos de 200, 300 por mes o por trimestre, pues, dependiendo pues, del tiempo que tarde ese curso libre. Pues. Entonces, eso es lo que maneja propiamente. Y otra caracterización que tiene la Francisco Marroquín es trabajar con colegios o trabajar con institutos que están alrededor propiamente de la Francisco Marroquín. La Francisco Marroquín está entre la zona 10 y la zona 15, realmente. Entonces trabaja mucho con estudiantes de la zona 10 y zona 15, que son estudiantes con un poder adquisitivo alto, en ese sentido, porque lo que ellos quieren es traer ese grupo de estudiantes como nuevos clientes. Eso es lógico, pues que lo quieran hacer. Y también manejan mucho el aspecto de las becas. Todas las universidades dan becas en ese sentido. La San Carlos también lo da, pues en ese sentido. Y entonces lo que se trata es de que acaparar o tratar de tener ese mercado, ese nicho, pues, de estudiantes que se van a graduar cada año para que formen parte de la Marroquín, pues. Bueno, pero hay otro apartado de la Marroquín, donde la Marroquín y la del Valle son las únicas universidades guatemaltecas que tienen presencia a nivel internacional. Tanto la del Valle como la Marroquín tienen sedes, por decirlo de alguna manera, en España. La Francisco Marroquín tiene una sede en Madrid y la del Valle tiene una sede en Barcelona. Aspecto económico, pues aquí entra mucho el aspecto del intercambio estudiantil. Todos hemos escuchado eso de intercambio estudiantil. Vienen estudiantes de otros lugares y durante un tiempo están dentro de la universidad y algunos que tienen el aspecto económico y que se pueden dar ese lujo, porque eso sería un lujo propiamente de ir a estudiar a una universidad en Barcelona o de estudiar en una universidad en España, pues, pero tampoco no cualquiera puede hacerlo, pues, tiene que tener un poder adquisitivo alto, pues en ese sentido. Entonces, ese intercambio lo hacen propiamente con la universidad. Y ahí, como le digo, tanto la del Valle como la Marroquín tienen presencia en España. Y creo que ya la Marroquín ya tiene también presencia en Japón, en ese sentido, por los aspectos económicos. Pues ellos se recuerdan que van mucho a la teoría del neoliberal, pues, y Japón pues es uno de los países que fomentan mucho eso. Entonces, ahí creo que ya tiene también sede en el área de Japón. Pues, en ese sentido. Bueno, vamos a la del Valle, que es la universidad más cara de Guatemala, en ese sentido. Aquí hablamos de dólares o hablamos de euros, pues en ese sentido. El voluntariado en la del Valle se trata de hacer un tipo de beneficencia, así es como ellos lo ven, como una beneficencia, donde se hace algún tipo de convocatoria o algún tipo de recolección de donaciones para poder, de alguna forma, ayudar a ciertas instituciones.
Pero aquí viene una caracterización. En la del Valle no se le menciona o no se le dice a las personas que son del Valle, no se les llama ni trabajadores, ni docentes, ni estudiantes. Se les llama colaboradores, en ese sentido. Esa es la forma en cómo se le cataloga, tanto a las personas que trabajan ahí, ya sea del área administrativa o el área docente, como al mismo, voy a utilizar la palabra otra vez estudiante, pero ahí se le cataloga como colaborador. Entonces, ¿qué es lo que hace la del Valle? La del Valle, dentro de su misión y visión, es dar un tipo de apoyo didáctico para que el colaborador, llámese maestro, catedrático o llámese alumno, por decirlo de una manera, pueda de alguna forma conocer la historia y la cultura de Guatemala y pueda llevar a diferentes grupos ese tipo de conocimiento. Entonces, ¿qué hacen ellos propiamente? Como decíamos hace un momento, pues ellos tienen su sede, su sede en el área de Barcelona. Entonces, allá en Barcelona, pues hay algún tipo de campaña turística para que el de Barcelona venga a conocer Guatemala, venga a conocer la cultura de Guatemala, por decirlo. Y también se trata de que el estudiante de España, pues se venga a inscribir a la del Valle, pues en ese sentido. Pero también la del Valle tiene algo más. La del Valle tiene presencia en el área de Sololá, tiene su sede también en Sololá y tiene su presencia en Santa Lucía, Cosomalguapa, en Escuintla, pues en ese sentido. Entonces ellos tratan de ayudar o hacer algún tipo de campaña para beneficiar a esas personas, porque ya lo manejan desde el punto de vista de relaciones públicas. Queremos traer clientes, pues, queremos traer a nuevas personas que formen parte. Y en este caso, ellos se enfocan un poco a dar a conocer algún tipo de actividad por el aspecto turístico, en ese sentido, porque llega mucha persona, turista extranjero, que ven que esta universidad está prestando algún tipo de servicio social y entonces, ¿qué es lo que hacen? Dan algún tipo de donación, algún tipo de actividad para que esas actividades, tanto en Sololá como en Escuintla, se sigan manteniendo, pues en ese sentido. Otro tipo de actividad es lo que hacen ellos, es propiamente trabajar con escuelas de nivel preprimario, nivel primario o nivel medio, en ese sentido, y buscan algún tipo de alianza, por ejemplo, con la Nestlé, o algún tipo de alianza, por ejemplo, con San Martín, con la Milano, por mencionar alguna, con la Pepsi, por mencionar alguna, donde estas empresas van a dar ciertos insumos, ciertos productos, para que los estudiantes, los colaboradores, vuelvo a repetir la palabra colaborador, vayan a ciertos lugares, tengan que conocer la universidad, tengan que conocer esta imagen de esta empresa propiamente, pero no un producto, porque no es promoción de ventas, no es publicidad, es dar a conocer la empresa. Por ejemplo, tienen mucha alianza con la cervecería centroamericana, específicamente con la Fundación Castillo Lop, en ese sentido, donde en la Fundación Castillo Lop, lo que se trata, que es el brazo social de la cervecería, tratan de ayudar a personas de escasos recursos y tienen mucha colaboración con el Colegio Castillo Córdoba, pues en ese sentido. Entonces hacen algún tipo de becas, algún tipo de procesos de ampliación o creación de nuevas escuelas, creación de nuevos establecimientos para que el colaborador, en este caso el estudiante, pues conozca ese entorno, conozca esa realidad, pues en ese sentido, conozca esa problemática, lo que volvemos a decir, conocer que hay personas, que digamos, nos vamos a categorizar en ese sentido, pues somos del Valle, tenemos un poder adquisitivo alto, pero hay otras personas que son más pobres, pues en ese sentido. Y otro proceso donde tuvo mucha participación la del Valle fue en el año 2020, propiamente. Muchos no le pusieron atención porque fue con la situación del COVID, pero en el 2020 hubo un proceso de voluntariado entre la del Valle, la San Carlos y la Galileo, en el proceso donde Guatemala ya entró a competir a nivel de la carrera espacial. Guatemala ya entró a competir con satélites. Guatemala ya mandó 2 satélites al espacio, Quexal 1 y Quexal 2, tanto en el año 2020 como 2021. En este caso, la del Valle daba los aspectos tecnológicos y daba los aspectos de contactos con la NASA, propiamente. La San Carlos daba el aspecto humano y la Galileo daba los aspectos tecnológicos, los software, por decirlo de alguna manera. Fue una alianza que se hicieron entre las universidades. Muchas personas no lo conocieron porque en ese tiempo fue la situación del COVID. Pues, pero Guatemala ya entró a competir en ese apartado dentro de lo que es propiamente a nivel espacial, pues, y es una de las potencias a nivel latinoamericano.
Hay países, por ejemplo, en América Latina, por ejemplo, México, El Salvador, Argentina, Brasil, que no tanto les interesa el aspecto de tecnología. A ellos les interesa más la presencia humana. Por eso es que han habido muchos astronautas mexicanos, salvadoreños, argentinos y brasileños, pero no es que sean propiamente brasileños o salvadoreños o mexicanos, son de descendencia latina. Entonces se trata de que la misma NASA hace un proceso de relaciones públicas. Pero en este caso a Guatemala le interesa más la tecnología. Pues, claro, no es lo mismo un satélite guatemalteco que a un satélite que mande la Unión Europea o que mande Japón o que mande Elon Musk. Pues, ese es otro tipo de satélites. Ahí estamos celebrando de grandes ligas. Pues. Estamos empezando en ese apartado del aspecto de la carrera espacial. Vamos con otra universidad, la Rafael Andívar. Este es un caso aparte. Este es un caso aparte. La Rafael Andívar es la única de todas las universidades que el voluntariado no lo trabajan, en este caso, con aquellos que ya cerraron pensum. El voluntariado está dentro del pensum de todas las carreras. O sea, es un curso propiamente el voluntariado. En algunos casos podríamos compararlo, como por ejemplo en San Carlos hay algunas facultades que manejan los famosos proyectos. Aquí también es lo mismo, en este este curso de voluntariado, porque así se le llama, está más en el tercer o cuarto ciclo, en ese sentido. Tercer o cuarto semestre, pues, por decirlo de una manera, en el cual los estudiantes, dependiendo de la carrera, van a organizar un proyecto, se van a comprometer a cumplirlo y a ejecutarlo. Porque recuérdense que la Andívar pertenece mucho a la carta pastoral jesuita, pues en ese sentido. Entonces la Rafael Andívar lo que trata es de crear un tipo de concientización para trabajar en equipo. Ojo en ese sentido. Le enseñan a los estudiantes cómo trabajar en equipo. Recuerden que ya lo hemos dicho y todos hemos tenido buenas o malas experiencias en ese sentido, en el cual propiamente cuando nos dejan trabajos de investigación o trabajos de equipo, no resultan siendo bien, pues, no resultan siendo lo que andamos buscando nosotros. Pero aquí no, se trata de que usted aprenda, porque es a nivel gerencial también, en ese sentido, dependiendo de la carrera, pues, en ese sentido, donde usted sepa dirigir, pero también no se trata de un liderazgo, pues, en ese sentido. Usted tiene que ser un líder, pero también tiene que saber obedecer, pues, en ese sentido. Entonces, a través de sus campañas, hacen tipo de alianza, la universidad apoya a los estudiantes en ese sentido para poder hacer esos proyectos, buscan algún tipo de patrocinio en ese sentido y realizan ese proyecto. Y si el proyecto se llega a cumplir a cabalidad, pues es donde tienen su nota del curso, pues, en ese sentido. Ellos tienen mucha vinculación propiamente, volvemos a decir, por ejemplo, con Colgate, tienen mucho con Fundabien, por decirlo de alguna manera, tienen mucho colaboración también con las municipalidades, específicamente con la municipalidad de la capital, también tiene mucha participación con la municipalidad de Quetzaltenango, pues, en el sentido. Y hay mucha participación, por ejemplo, en los famosos, ahorita que pasó aquí en la capital, con el Festival del Centro Histórico, pues, en el sentido. Se trata de que el estudiante, en este caso, sepa trabajar en equipo y sepa cumplir ese proyecto, pues, en el sentido. Otro tipo de actividades que hace la Landívar propiamente, también es en el aspecto de el Instituto Tecnológico, el TEC. Ahí entra ya más en los apartados, más para ingeniería, para arquitectura propiamente, o aspecto ya más del área de investigación y proyección. Se trata de crear algún tipo de proyecto que beneficie en este caso al país, pero ya se requiere un tipo más de actividades más profesionales. Allá se le deja a los de últimos semestres, por decirlo, dependiendo de la carrera, pues, sentido, para hacer algún tipo de proyectos de beneficio para una comunidad o de beneficio para determinados lugares, pues, sentido, dependiendo del proyecto y dependiendo de la capacidad financiera y dependiendo del tipo de apoyo que se haya logrado conseguir, pues, en este. Bueno, vamos con la siguiente, la rural. El voluntariado de la rural, aquí sí, con todo respeto, es más relaciones públicas. Aquí es más relaciones públicas. La universidad rural hace lo siguiente. Se hace un proceso de convocatoria para determinada actividad, por ejemplo, las visitas, como decíamos, a los centros de detención preventiva, pero aquí, con todo respeto, en algunas universidades privadas, propiamente, se trabajan con aquellos alumnos de los primeros años. Con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero en algunos de estos son parecidos a colegios.
en el cual se le informa, también tiene lógica, pues en el sentido, se le informa al padre de familia que se va a hacer tal actividad en tal lugar, está informado el padre de familia y el padre de familia pues autorizará o no autorizará que el hijo o la hija participe en ese tipo de actividad. Se le explica. Por ejemplo, un proceso del voluntariado que se maneja en la rural son las escuelas de padres. Entonces se le dice al padre de familia qué es lo que va a ir a hacer los alumnos propiamente y el padre de familia pues acompaña. Tampoco se le puede impedir que el padre de familia acompañe a su niño, pues, o a su hijo, o a su hija, pues, en el sentido. Y ahí se le demuestra que es otro tipo de actividad. Pues, lógico, hay normas de seguridad, pues también hay que prevenir ese tipo de circunstancias. Pues, se le da seguridad a los estudiantes, dependiendo del tipo de actividad. Pues, pero hay otro tipo de suceso que sucede, o otro acontecimiento que se da con la rural. Va acompañado mucho con lo que es el aspecto de publicidad de la misma universidad. O sea, cualquier tipo de actividad que hace de servicio o de voluntariado la misma universidad va acompañado por el medio de comunicación, los canales oficiales o las redes sociales o los medios de comunicación de la universidad para dar a conocer la actividad. O sea, es más, relaciones públicas. Un tipo de actividades que hacen ellos es lo siguiente, tipo de voluntariado que trabajan. Hay algunas personas, o se acuerdan cuando hablábamos del intercambio estudiantil, que vienen de ciertas universidades del extranjero, muchas vienen de Estados Unidos, muchos vienen de Europa, y que vienen a hacer un tipo de actividad social, un EPS, por decirlo de alguna manera, que su actividad o su EPS, pues lo vienen a hacer en Guatemala, de manera, vienen a trabajarlo en ciertas comunidades indígenas, en ese sentido. Entonces, en algunas sedes, propiamente, se pide la colaboración de algunos estudiantes para servir como traductor, en ese sentido. Viene, por ejemplo, alguien de Alemania, va a hacer algún tipo de servicio, viene un grupo de estudiantes de Alemania, propiamente, buscan a estudiantes que manejen el alemán y que manejen un idioma maya, para servir de enlace con la comunidad, en ese sentido. Ese es el aspecto del voluntariado que ellos que manejan propiamente. Otros, por ejemplo, cuando son norteamericanos, cuando son estudiantes de universidades norteamericanas, pues están durante un tiempo aquí trabajando, o se van más al aspecto del medio ambiente, en ese sentido, tiene mucha participación con Fundaeco, obviamente, en la protección, por ejemplo, de la Laguna del Tigre o en las protecciones de los parques nacionales, en ese sentido. Entonces, se acompaña a estos estudiantes de estas universidades norteamericanas y sirve más con el aspecto de guía de turistas, porque se trata de que sean personas de la misma comunidad, propiamente que conozcan el lugar, conozcan el entorno para ayudar a esos estudiantes a cumplir ese proceso. Vuelvo a repetir, es más que todo un apartado más de relaciones públicas. Bueno, la San Carlos, ¿cómo lo maneja? Hay varios apartados en el cual la San Carlos hace ese tipo de actividades. Uno de los que tiene que ver mucho es el programa del EPSUM, lo que es el ejercicio profesional supervisado, pero a nivel multidisciplinario. ¿Se recuerda cuando vimos el tema del presupuesto? Yo les indicaba y les coloqué el enlace del EPSUM, donde usted va a hacer un tipo de trabajo con distintas personas de distintas unidades académicas. Pero aquí es un EPS más comprometido, un EPS más formal, por decirlo de alguna manera, porque se trata también de aprender a trabajar en equipo, en ese sentido, pero con diferentes personas de distintas carreras. Se van a distintos lugares propiamente y usted adquiere ese compromiso de terminar y poner en práctica, recuerda aquello que hemos manejado de la competitividad propiamente en el sentido de poder ayudar, y lo que vimos ya con el plan de acción, pues ese tipo de liderazgo, pues en el sentido, porque ese es el proceso y eso le va a permitir a usted conocer esos entornos o conocer esa realidad nacional. Entonces, en el caso de la San Carlos, propiamente, se hace ese tipo de actividades, se hace algún tipo de participación, por ejemplo, dar a conocer las carreras, dar a conocer los proyectos que la misma San Carlos hace, propiamente en ese sentido, el tipo de eventos o dar a conocer la oferta o las carreras que la misma universidad ofrece, pues, en los diferentes centros regionales o en el campus central, pues, en ese sentido. Es dar a conocer. Y también se trata de dar un tipo de servicio social, lo que decíamos es más de agradecimiento, es más de estar al servicio de los demás. Y como ustedes ven ahí, la gente es agradecida. La gente agradece ese tipo de actividades. Como lo hemos dicho a lo largo de este curso, no se trata solo de ir a enseñar, no solo de llevarles un pescado,
sino que se trata de llevarles o enseñarles a cómo pescar. Pues, y hay gente muy agradecida en ese sentido. Y eso, vuelvo a repetir, no es tanto en el punto de vista profesional, es decir, más con el punto de vista personal en ese sentido. Entonces, en la San Carlos, el voluntariado, más que todo, es un programa que pretende promover una universidad más solidaria, una universidad más humana, pues en ese sentido, y que tiene como objetivo la creación de esa cultura universitaria, de ese trabajo. Aquí propiamente podríamos decir que no es obligatorio, ¿va? Pero es una forma de agradecer, es que cualquier egresado de la San Carlos agradezcamos a la universidad prestando un tipo de servicio. Poníamos el ejemplo de los cursos libres, pues en ese sentido. Los cursos libres es para cualquier persona de Guatemala o fuera del país. No, hay los de la San Carlos o ustedes de una privada. Por ejemplo, este curso o el curso de elaboración de tesis se recibe a cualquier persona. Pues, se trata de que usted se actualice en diferentes cursos. Entonces va dirigido hacia toda persona, no importa de qué universidad sea. Claro, hay ciertos requisitos en algunos cursos. Por ejemplo, en el curso de tesis o en el curso de EPS, pues estar estudiando, ser estudiante universitario, pues no le vamos a poner a dar el curso de tesis o EPS a una persona de básico o diversificado, no nada que ver, pues, en el sentido o alguien que está empezando la universidad. Pues. Entonces, eso es lo que se trata con los tipos de trabajo voluntariado. Otro también que es crear algún tipo de programas permanentes. Existe un programa dentro de la San Carlos que se llama Bolusac. Bolusac, que es el voluntariado de la San Carlos, propiamente, es donde se hacen algún tipo de actividades de información, de divulgación y de concientización. O sea, cada cierto tiempo, por ejemplo, a través de las redes sociales, se invitan a estudiantes y se invitan a profesionales, porque también hay profesionales que participan, para hacer algún tipo de actividades. Y es aquí donde, dependiendo la situación o dependiendo del problema que se quiera solucionar, es así la participación que se va a hacer. ¿Te recuerdas? Al inicio de la clase yo les mencionaba lo de los fenómenos naturales, donde el guatemalteco apoya al mismo guatemalteco. Yo les mencionaba el caso de la erupción del volcán de Fuego en el año 2018. Recuerdan que hubo una aldea, la aldea del Patrocinio, que desapareció literalmente pues del mapa. Muchas personas que se vieron perjudicadas por la erupción, pues tuvieron que dejar sus casas y algunas fueron establecidas durante un tiempo en lo que era la cabecera departamental de Escuintla, en lo que era el estadio municipal. Pues, entonces aquí hubo bastante alianza entre la San Carlos y las universidades privadas, porque había niños, había personas adultas, personas mayores, hombres o mujeres propiamente, que habían recibido un alto impacto propiamente con el problema de la erupción. Habían perdido sus casas, habían perdido sus seres queridos, en ese sentido, habían perdido diferentes factores. Pues, entonces había habido un problema emocional. Ahí hubo mucha participación de las facultades o de las escuelas de psicología, por ejemplo, dar ese tipo de apoyo, como también el área de humanidades, por ejemplo, de la Mariano, que vamos a hablar más adelante, la Mariano, como de otras facultades, de otras universidades, donde se les daba algún tipo de apoyo o de reforzamiento propiamente a los niños. Porque recuerden que estos niños no solo habían tenido ese gran impacto de esa erupción, sino que ahora tenían que irse a otro lugar, pero tenían que seguir su vida propia, como también seguir su vida académica, pues no por el hecho de un fenómeno iban a dejar de estudiar. Pues. Entonces, hubo mucha alianza entre las universidades privadas propiamente, mucho de la Landívar, mucho de la Mariano, de la San Carlos, pues apoyaban con diferentes actividades en los centros de ayuda o en los centros de prevención o centros de emergencia que fueron creados, por ejemplo, con la erupción. O también hay mucha participación. Esto se da mucho con el Bolusac, se da, por ejemplo, en los meses de noviembre, diciembre y enero, en la temporada fría. Hay algunos lugares, usted conoce que hay algunas personas que viven en la calle propiamente y que llegan a ciertos lugares donde las municipalidades prestan algún tipo de albergue para que las personas pasen la noche, para que no estén en la calle. Y entonces hay mucho estudiante universitario, no importa si usted de las saca o son privadas, donde usted propiamente está prestando un tipo de servicio, ayudando, por ejemplo, a los de Conred, en ese sentido, o ayudando a las municipalidades para que estas personas con escasos recursos o personas de la calle, pues propiamente puedan pasar por lo menos una noche, pues en ese sentido. Bueno, hay otro tipo de actividades que se realizan, que lo vamos a ver más adelante. Hay otro tipo de vinculaciones que la San Carlos tiene para poder realizar.
En el caso del programa de PSUM, propiamente, como vuelvo a decir, es un trabajo multidisciplinario. Aquí el voluntariado propiamente sí adquiere, es el único voluntariado que cuando se trabaja a través del EPSUM se adquieren nuevos conocimientos, porque también hay que hacer un proceso de planificación, hay que hacer un proceso de ejecución. La única ventaja que se tiene es que la universidad le va a dar los insumos, la universidad le va a dar el tipo de material o los recursos financieros para hacer ese tipo de actividades. Lo hemos dicho que, por ejemplo, cuando usted hace su EPS, a veces usted va a tener que poner dinero en su propia mano, pues, en su propia bolsa. Pero en el caso del voluntariado, no. Se le da ese tipo de capacitación, se le da ese tipo de preparación, pero la misma universidad le va a dar los insumos. O sea, es que la universidad le está pidiendo el apoyo. La universidad le está pidiendo ese tipo de ayuda. Entonces, la misma universidad le va a dar el material. Pues, tampoco se trata de que la universidad no solo me está pidiendo apoyo y no me da nada, entonces el estudiante no lo va a hacer. Pues, eso tiene lógica, pues, entonces, en algunos centros regionales, propiamente, hay ese proceso de ir a hacer algún tipo de actividad social, algún tipo de actividad propiamente enfocado a aspectos académicos, pero para agradecerle al país, para agradecerle a la sociedad, que si no es por el pago de los impuestos, nosotros no hubiéramos o no estábamos a punto de culminar nuestra carrera o culminar ese proceso, porque eso también se da mucho a nivel también de maestrías, en ese sentido. Hay voluntariados a nivel de maestrías, solo que es otro proceso porque ya influyen otros aspectos laborales en ese sentido para hacer ese tipo de actividades. ¿Cuáles son las fases? Las fases que se llevan propiamente para poder hacer el tema del voluntariado. Aquí voy a recapitular un poco a lo de los pasos que se llevan propiamente, por ejemplo, en humanidades. Aquí me centro un poco en humanidades, pero son pasos iguales a los de las distintas universidades o las distintas facultades. Hay un proceso de registro e inscripción, o sea, una convocatoria. ¿Entiendo? La facultad propiamente convoca para ciertas épocas, cierta época del año, para cierta actividad, por ejemplo, las ferias estudiantiles o en el caso de humanidades por el proceso de la reforestación, o en el caso de las universidades que vimos anteriormente, las universidades privadas, pues que se va a dar algún tipo de preparación para las visitas a las instalaciones de la universidad o la visita al museo, por mencionar alguna caracterización. Entonces hay un proceso de registro e inscripción, o sea, hay una convocatoria. Luego, pues hay un proceso de inducción y preparación. Lo que decíamos, los capacitan. No se trata de que usted solo vaya a dar un tiempo, tiene que ir sumamente preparado. Por ejemplo, usted va a participar en una feria estudiantil, le van a dar los toldos, por decirlo de alguna manera, y le van a decir qué tipo de información tiene que dar. Y recuerde que usted es estudiante y usted conoce su misma facultad, pero usted de alguna forma va a hablar cosas buenas, pues no se trata de explicar lo malo, pues ya es cada uno que va a averiguar lo malo de mi facultad o lo bueno de mi facultad, pero usted va a dar los conocimientos de qué trata la carrera, no va a tratar de ocasionar o a tratar de desilusionar a algunas personas que quieran ingresar a esa facultad. Por ejemplo, en el caso de la preparación, por ejemplo, que se maneja en humanidades, es, por ejemplo, esos cursos de inducción, esos cursos de preparación en los meses de mayo a noviembre y a través de diferentes lugares, en este caso terrenos municipales o terrenos comunitarios, pues se puede hacer el proceso de la reforestación. Pero no se trata solo de ir a abrir un agujero y poner una ramita de un árbol, pues en ese sentido. También tiene que haber un proceso de comunicación. En este caso, muchas personas creen que sembrar el árbol es dejarlo con la bolsa de plástico. No, pues eso no es así. Pues, por ejemplo, se trata de quitar y crear ciertas medidas para ese agujero propiamente y para la siembra de ese tipo de actividades. Pero también tiene que haber algo de posteriori, la conservación. No se trata solo de ir a sembrar. Cualquiera puede sembrar, por sembrar. Se trata de que se conserve ese tipo de árboles, ese tipo de proceso ambientalista que se ha creado. Pues, entonces, es donde hace ese tipo de campaña o educación ambiental. Eso se hace también en las distintas universidades. Y viene un proceso de supervisión, un proceso de control. Va a haber alguien que los va a supervisar por esa actividad que usted está haciendo, alguien que lo capacita y alguien que lo supervisa. Porque usted tiene que incluir, pues repito, dependiendo de la facultad, tiene que incluir un informe de su tema de voluntariado. Ese sería el famoso capítulo 5 dentro de su EPS, que se llama voluntariado, y es del que estamos hablando el día de hoy propiamente. Entonces usted va a informar, usted va a presentar los resultados de qué fue lo que hizo usted durante esos días
durante esas horas propiamente cuando usted hizo el voluntariado. Dijimos que hay un proceso de supervisión, hay un proceso de calendarización, en un sentido. O sea, les van a avisar con tiempo. No es improvisación, pues usted está haciendo su EPS propiamente, está haciendo sus actividades, se van a comunicar con usted unos 2, 3 meses antes y le van a avisar propiamente si usted puede participar en tal actividad. Entonces, le avisan propiamente para que usted haga un poco de tiempo en ese sentido. Eso sí, tiene que asistir al 90% mínimo de la actividad. En este caso, tanto al curso de inducción como a la actividad propiamente. Es ahí donde hay un proceso de supervisión, hay alguien que los va a estar controlando, alguien que va a llevar el proceso de asistencia y usted debe de cumplir por lo menos el 90% de participación o de asistencia. Y en algunos casos hay una evaluación. Esa evaluación, como cualquier curso, tanto en las universidades privadas como en los San Carlos, pues tiene una nota de 61 puntos. En ese sentido, usted ganando eso, le van a dar lo que se conoce como una certificación de control académico. En ese sentido, en algunas unidades académicas, esa certificación tiene vigencia de 1 año. En otras es de un semestre. Creo que en humanidades, creo que solo les vale 3 meses. Eso ya, por eso vuelvo a decir, los aspectos administrativos y burocráticos ya le corresponde a usted averiguar pues, cuánto tiempo le va a tener. O sea, solo es 1 año, el año en que usted lo hizo. Si usted hizo su tema del voluntariado en el 2025, solo le vale en el 2025. Y en eso usted se logró graduar. Pues, si usted no se pudo graduar, tiene que repetir el tema del voluntariado en el 26, porque es anual, pues, en ese sentido. Por eso lo vuelvo a decir, en algunas es anual, en otras es semestral, y como no sé, ahí sí estoy informado, tal vez algunos que son de aquí de humanidades nos podrán ayudar en ese sentido, pero humanidades creo que les vale 3 meses en ese sentido. Bueno, hay otro tipo de actividades que realiza propiamente otro tipo del trabajo comunitario. Se me olvidó mencionar una universidad, es la Mariano Gálvez. La Mariano Gálvez hace un proceso del voluntariado de esta forma. La Mariano Gálvez tiene que ver mucho con el proceso propiamente, el voluntariado lo enfocan ellos más que todo a dar a conocer a la sociedad la calidad de profesional, la calidad de egresado, simplemente de las distintas carreras que la Mariano tiene. En este caso, tienen un proceso más que todo de apoyo o de asesoría, lo que hicieron igual que con la Landívar. Tienen mucha vinculación con las municipalidades. Por ejemplo, la Mariano en el campus central, aquí en la capital, tiene mucha vinculación con la Municipalidad de Guatemala. También tiene mucha participación con ANINI, con Fundabien, en sentido, en el cual, o tienen mucha participación con la Casa Ronald McDonald. Hay muchos estudiantes, tanto del Valle, pero tanto de la Landívar como la de la Mariano, que por ejemplo cuando es el día el día del Big Mac, pues van a ayudar a los colaboradores de los distintos restaurantes, porque el colaborador de ese restaurante no se va a dar abasto para atender a todas las personas que llegan. Pues, entonces hay mucho ese aspecto de que los estudiantes van a prestar. Claro, algunos lo hacen por querer ayudar. Otros lo hacen para salir en sus redes sociales, que me tomo una fotografía que estoy participando en el día de Big Mac, me tomo una fotografía y lo subo a mis redes sociales. Ahí entra aquel principio religioso que dice, no hagas cosas buenas que parecen malas, o lo que tu brazo izquierdo no se entere el brazo derecho. Pues, pero algunos lo hacen de otra forma. Está bien, pues cada quien sabrá cómo lo maneja. Pues, entonces, por ejemplo, hay algunos que son parecidos a los de la San Carlos. Por ejemplo, tanto la Mariano como la San Carlos tienen programas de salud preventiva. Tanto las facultades de medicina de la San Carlos como de la Mariano, propiamente, o odontología, tienen esos tipos de campaña con la Colgate para ir a hacer algún tipo de prevención, salud propiamente preventiva en ese sentido, o salud o limpieza bucal. En ese sentido, se llegan a determinados colegios o a determinados institutos, se van haciendo esas campañas para enseñarle al niño o al adulto, propiamente, a cómo cepillarse los dientes. El proceso de florización, pues en ese sentido, o el proceso de creación de algún tipo de problema dental que tengan las personas en ese sentido. También hay mucha participación con las mujeres. En algunos lugares, recuerden que la mujer, y dice que lo está diciendo un hombre, las mujeres recuerden que tiene ese problema o esa situación de la discriminación.
En este caso, por ejemplo, la mujer indígena es 3 veces discriminada por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser pobre y por el hecho de ser indígena, en ese sentido. Entonces, ¿qué ocasiona? Que hay mujeres que propiamente se necesita algún tipo de apoyo para que puedan salir de ese tipo de pobreza en que están. Y es ahí, por ejemplo, donde tiene mucha participación, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería o la misma Marroquín, también ahí tiene mucha participación la Marroquín, pero más la del Valle y la San Carlos, perdón, la Mariano y la San Carlos, en el aspecto de los temas de emprendimiento. Apoya mucho a las mujeres para que puedan emprender negocios. Está también trabaja mucho con las personas con discapacidad, aquellas personas que tienen algún tipo de problema físico, pues, tanto en forma visual, de locomoción o algún problema en su cuerpo, pues en ese sentido. También trabajan con la niñez y la adolescencia. Por ejemplo, trabajan muchos en el área de Fundabien, en el área de Anini, como también trabajan en el centro de detención Las Gaviotas, allá en la zona 13. Son niños o adolescentes que están pagando un error que cometieron propiamente y se les da algún tipo de capacitación, algún tipo de orientación para que dejen de ser esas personas que causan algún tipo de daño propiamente. Ya dependerá de ellos, eso ya depende de ellos propiamente, pues si aceptan o no ese tipo de apoyo que se les da. Trabaja mucho con las personas de la tercera edad, lo que decíamos con los asilos propiamente, donde se da ese tipo de motivación, ese tipo de apoyo psicológico. Tiene mucho la escuela de psicología, tanto de la San Carlos como de la Mariano, ese apoyo de visitar lugares. Por ejemplo, hay mucha participación en el hospital Hermano Pedro, si no hay alguna actividad, y ahí se me va el nombre, que está en el antiguo Guatemala, propiamente, donde se da ese tipo de apoyo a estas personas. Hay otros que trabajan con los grupos vulnerables. En este caso, por ejemplo, con la comunidad LGTB o LGBTI o LGBTIQ, pues los que estamos de psicología o conocemos este tipo de ramificación, sabemos el significado. Lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales, la Q sí no me recuerdo qué es, la Q no me recuerdo qué es propiamente en ese sentido, donde se trata de romper ese paradigma, romper ese machismo de la sociedad guatemalteca para poder apoyar a este tipo, porque son guatemaltecos. Y si lo vemos desde el punto de vista cristiano o católico, evangélico, somos todos hijos de Dios. No tenemos que hacer ningún tipo de distingo. Pero hay algunas personas que son muy propiamente sesgadas en ese tipo de situaciones. También hay un grupo de apoyo hacia las comunidades mayas, chincas o garífanas para poder apoyarlos en diferentes ejes, en diferentes procesos de actividades. Esos son los famosos grupos de situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, usted sabe, por ejemplo, el de la San Carlos, que, por ejemplo, la San Carlos tiene presencia en los 22 departamentos, pero donde hay una mucha participación es en el área de la protección de la área ambientalista. Por ejemplo, en el área de Chiquimula, Santa Rosa, perdón, en el área de Santa Rosa, en el área de propiamente de la protección de la tortuga negra, la tortuga de Parlama, por ejemplo, en el área ¿cómo se llama esta? El área de Santa Rosa, tal vez alguno me ayuda ahí, propiamente donde hay unas playas, propiamente, donde se protegen a las tortugas, como se llama ese lugar de Santa Rosa, propiamente, donde se encarga de ayudarlos. Hay otro tipo de actividades, propiamente, jornadas médicas, lo que sean las capacitaciones. Uno donde sí se perdió, lamentablemente se ha perdido, fue el proceso de la alfabetización. Recuerden que Guatemala tiene altos niveles de analfabetismo, propiamente, más que todo en el sector femenino, pues en ese sentido. En los años 70 y 80 había una lotería, la lotería chica, que era la lotería del Estado. Me parecía a la lotería Santa Lucía, que se maneja a nivel privado. Entonces la lotería chica hacía los procesos de alfabetización. Con la misma venta de los números, propiamente, se tenía un tipo de recaudación para crear campañas de alfabetización. Ahora hay mucha alianza con CONALFA, Comité Nacional de Alfabetización, y hay algunos tipos de estudiantes, tanto a nivel de universidades privadas como de la San Carlos, que dan algún tipo de alfabetización en ciertos lugares, probablemente, para ir venciendo ese problema o ese flagelo que tenemos todos, o que hemos tenido. Y así podemos enfocar diferentes problemas, diferentes situaciones en los cuales pues hay diferentes ejes o diferentes proyectos del voluntariado. Como vuelvo a repetir, se trata de que usted en este caso pues agradezca a su universidad, agradezca a su facultad a través de la donación, en este caso de cierto tiempo,
de cierto tipo de esfuerzo, de cierto tipo de trabajo que usted va a hacer propiamente para poder ponerse al servicio y poder agradecerle, en este caso al país, los que somos de la San Carlos, como ya nos al inicio de la clase, propiamente ser ese pequeño grupo de personas que primero que ingresamos y ese grupo reducido que salimos de las universidades, o en este caso salimos de la San Carlos propiamente, ya como profesionales. Pues, entonces, ya es donde cada persona pues va a actuar a libre albedrío, ya podrá actuar de diferentes formas para poder ayudar a aquellas personas que se encuentran en desventaja o se encuentran en una situación distinta a la que nosotros nos encontramos pues en ese sentido. Bueno, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran plantear. Como vuelvo a decir, mil disculpas, primero mil disculpas por el inconveniente de la semana pasada. No me di cuenta, la verdad, no me di cuenta, ya me di cuenta hasta cuando cerré la sesión que no había habilitado el micrófono. Entonces estuve hablando solo propiamente. Entonces les presento mis disculpas en ese sentido. Por eso ya me di cuenta después que cuando algunos me escribieron en el chat, pero yo recuerdo que el chat lo pierdo, en el sentido de que no se escuchaba nada, pues en el sentido, era porque tenía apagado el micrófono. Fue un error mío, pues en el sentido. Pero tanto en Wedi como en Clapsum está la sesión, ahí les invito a que la vean. Yo les subí la clase de la sección B, la del sábado. Veanla, ahí está, propiamente. Yo sé que algunos ya la vieron propiamente para recuperar lo de la clase de la semana pasada. Entonces, vuelvo a decirles mil disculpas. Fue un error mío, pues, en el sentido de no habilitar el micrófono. Pero habían dicho ustedes también, hombre, me hubieran dicho que no se escuchaba nada. Entonces, bueno, sí, Merly. Buenas noches, disculpe, verá que suena imprudente lo que voy a decir, pero verá que la semana, casi que hace 15 días iba a subir mi tarea. Y con el link que le había pedido y demás, ¿verdad? Pero verá que al ingresar a mi usuario y demás, no por ningún apartado encontré dónde agregar la tarea, únicamente me salía uno de dos parciales. Y como le iba a preguntar la semana pasada, pero eso del audio, pensé que era mi dispositivo, ingresaba y salía, y cuando me volví a conectar ya no había nada. Ay, era bien complicado, no había qué hacer, y el tema fue pues de que por la fecha límite que había, ¿verdad? Va. Como digo, mil disculpas, fue error mío. Como digo, no habilité el micrófono, o sea, di la clase, estuve hablando solo y ustedes no me escuchaban, pues en ese sentido, fue error mío. Ahora, lo de la tarea, que era lo que iba a hablar ahorita precisamente, menos mal que tocó esa temática. La tarea se clausuró, o el mosaico se clausuró la semana pasada, más que todo el sábado que pasó, a las 23:59. Hagamos una cosa, si no ha hecho la tarea, hagamos esto. Entre a la plataforma de Wedi, y me manda un mensaje directo. Hay una opción donde dice chat, hay un chat en la misma plataforma. Entonces escríbamelo ahí. Es que ya la misma plataforma, ahorita voy, no me permite ya habilitar la tarea. O sea, ya se cerró en ese sentido. Entonces, Meli, entre al chat propiamente ahí de la plataforma y me manda un mensaje directo en ese sentido. Entonces yo ahí le recibo la tarea y le coloco el punteo en los cuadros que yo llevo. Esa es la solución. Punto 1. Si le viera que incluso intenté como buscar bueno, la verdad es que he utilizado como otras plataformas que se puede escribir por ese medio, y como que el usuario de otra persona aparece, por lo menos, ¿verdad? Para mandar el mensaje de más. Pero viera que estuve buscando su nombre, por lo menos, ¿verdad? Pero no lo encontré. No, tranquila. Búsquelo. Si en caso no aparece, mándemelo por el correo. O sea, pues siempre va a haber solución. Tranquilo. Recuerden que este curso no se trata de complicarle la vida. Ahorita les voy a volver a colocar. Si quiere, me lo manda. Ahorita se los coloco. No sé si tienen los correos ahí. Pero si no, se los vuelvo a colocar ahorita. No hay ningún problema en ese sentido. Por favor, gracias. Bueno, ahorita voy. Solo permítame un momentito. Es que, como les repito, no puedo habilitar. Ya la plataforma ya no me deja habilitar la tarea. Ya se cerró y ahí sí es muy cerrada la plataforma en ese sentido. Entonces ahorita se lo estoy colocando, ahí está, a cualquiera de los dos correos, en ese sentido. Entonces viene y me manda la tarea, solo la tarea, en ese sentido.
Entonces vengo yo ahí y le coloco las notas en los cuadros en la plataforma. Eso no hay ningún problema en ese sentido. Es solo la tarea. Ahora los exámenes sí los tiene que hacer en la plataforma. Eso sí. Me he dado cuenta que algunos hicieron lo siguiente. Hicieron la tarea, pero no los exámenes. Como que están esperando el 19 de octubre para hacerlo. Recuerden que eso de la tarea se lo he dicho. Háganla cuando tengan tiempo. No esperen el mismo día para, para poder culminar ese proceso. Igual va con los exámenes. Háganlo. Pero también me di cuenta de otro detalle. Que algunos hacen la tarea, hicieron el parcial, pero no el final. O sea, como que se los olvida hacer. Por eso, si usted logra entrar a ese mosaico donde está el examen parcial y el examen final, hágalo. Ni 5 minutos le va a llevar, obviamente, en ese apartado. Y si quiere, mira, hay otra forma también. Más que todo en el examen final, es donde, porque el examen parcial, la misma plataforma califica. Pero en el examen final, yo tengo que calificar las respuestas. Son 3 respuestas. Si quiere, Merly, ahí en el mismo examen final, en alguna de las respuestas, me pone su tarea. Ahí hay otro mecanismo también. Ahí me pone, preferible si me lo pone ahí por la misma plataforma, en ese sentido. En una de las respuestas del examen final, es en el examen final, pues me pone la tarea. Entonces, como tengo habilitado ahí los mismos cuadros, ahí automáticamente Sí, mejor, Liz. Muchas gracias. ingrese en ese apartado. Entonces ahí, una de las, más que todo en el examen final. En el parcial no, porque automáticamente el parcial lo califica la plataforma. Entonces, y ahí no lo veo, en ese sentido. Pero en el final sí. Entonces ahí conteste y ahí le pongo ya la nota de una vez. Y nos evitamos tantos problemas. De acuerdo. Gracias, Liz. Va. Entonces, por favor, el examen final y el examen parcial tienen fecha tope el 19 de octubre. Háganlo antes, hombre. Háganlo antes para que yo el 20 de octubre pueda hacer los cuadros, el 21 de octubre pueda mandar los cuadros al programa de curso libre de las Ancadas y al programa de curso libre de ingeniería para que en el mes de noviembre, ahí sí no les sé cuándo, eso sí no sé cuándo, en el mes de noviembre les van a mandar los 2 diplomas, porque les van a dar 2 diplomas, uno por parte de la universidad y uno por parte de la Facultad de Ingeniería, pero no sé cuándo, pero sé que llegan en noviembre, llegan en ese sentido. Y también hay una tercera pregunta ahí para la continuidad del curso de EPS en 2, en los meses de noviembre y diciembre. Pero eso ahí les doy las indicaciones ahí en el mismo examen de cómo poder dar esa continuidad. Bueno, la otra semana vamos a regresar nuevamente o vamos a seguir con el tema de los capítulos. La otra semana vamos a ver propiamente, nos vamos a salir un poco de los capítulos. La otra semana vamos a ver la redacción. ¿Cómo se redacta un EPS? Esto es fuera de los capítulos. Ya vimos 5 capítulos. Diagnóstico, marco teórico, plan de acción, sistematización y el capítulo de hoy del voluntariado. La otra semana vamos a ver cómo se redacta. Cómo se redacta. Claro, en una clase no se puede abarcar todo. Para hablar de redacción de EPS o redacción de tesis, tendría que ser un curso libre, pues, de un semestre, pues, en ese sentido. Pero aquí lo vamos a sintetizar a una clase. Es para que usted aprenda a redactar en forma oral y en forma escrita, cómo debe de presentar su EPS, porque dentro de 15 días vamos a ver el último capítulo, que es la evaluación. Y en la evaluación es donde usted va a presentar los resultados de su EPS. Pues que nos vamos a salir un poco de los capítulos. Vimos hasta el capítulo 5. La otra semana vemos lo de la redacción. Y luego entre 15 días vemos el aspecto de la evaluación. Nos quedarían 2 clases. Vamos a ver el tema del plagio en los EPS. Y la última clase que es el tema de la presentación del informe final. El informe final de EPS. Son las 4 clases que nos hacen falta para poder culminar este curso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran plantear? En Word ya está subido el material para la próxima semana. Ahorita que terminemos la clase, les voy a subir la sesión grabada. Ahora sí la grabamos y ahora sí se escucha. Les voy a subir la sesión grabada y ya les voy a subir el tablón a Classroom para la clase de la próxima semana, que es redacción, la redacción de trabajos académicos. En ese sentido. ¿Preguntas, dudas, algo que quieran plantear? Bueno. Entonces,
Si no hay mayores dudas, pues damos por finalizada la clase del día de hoy. Como vuelvo a decir, mil disculpas por el inconveniente de la semana pasada, fue un error mío, acepto con error mío en ese sentido. Gracias por los mensajes de los saludos. Entonces, nos vemos entonces el próximo miércoles con la temática redacción de trabajos académicos. Vamos a aprender a cómo se redacta un EPS. Entonces, éxitos. Por favor, les recuerdo sus parciales y sus finales. Éxitos, triunfos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y nos vemos dentro de 8 días.